Hace algunos años platicaba con una persona, un compañero de trabajo, y él me expresaba un sentir. Estaba a pocos días de recibir un hogar, algo por lo cual él había trabajado muchísimo, y decía que se sentía feliz sin aún obtener por lo que él había trabajado, en este caso por recibir ese hogar, ¿no? Y después de meses llegamos a tener otra plática donde me acuerdo que yo le volví a preguntar cómo se sentía. Y su respuesta fue como enlazada en la primer pregunta de aquellos meses atrás de los cuales yo le había preguntado. Y me decía que no se sentía como él creía que se iba a sentir. De hecho, creía que resultó un poco ser más estresante, decía él, porque habían más gastos, habían situaciones como pagar servicios, pagar, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y él decía él me platicaba ese sentir y decía, creo que tengo que trabajar y obtener y pagar por algo más que me pueda resultar. Alguna otra cosa que me haga sentirme más feliz, más pleno, más lleno, que pueda yo salir y sentirme como realizado, decía él. Y me llamó mucho la atención eso. La verdad es que después no volví a tener otra plática, pero me llamó mucho eso la atención. Buscaba su felicidad en base a cosas. Y hay una historia en la palabra acerca de una mujer enferma. En el capítulo 5 de Marcos hay una historia de esta señora que ella estaba enferma. Ella vivía de cierta forma de una manera no agradable, porque su padecimiento que ella tenía le impedía vivir con su familia, basados en la ley que ellos tenían. Le impedía vivir dentro de la ciudad de donde ella era. Le impedía trabajar para obtener algo, para comer, para sus medicinas, para cualquier otra cosa. Ella tenía que vivir fuera de la ciudad. Y entonces ella buscaba, claro está que buscaba ser sana, estar sana, buscaba su sanación. Pero todo lo que ella había tenido lo gastó en médicos, lo gastó quizá en aquellos que trabajaban con las hierbas, en aquellos sanadores. Y me resulta interesante porque dice el versículo 26, había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubieran servido de nada, pues en vez de mejorar iba de mal en peor. Resulta que perdió absolutamente todo, parece ser. No había tenido una sanidad, pero cuando se entera de que va a estar el Señor Jesús y escucha los milagros, ella va y ella logra su sanidad en base a algo especial, en base a algo que no se necesita dinero para invertir y sentirse pleno o lleno. Fue en base a su fe, a esa fe puesta en Dios para ser sanada. No sé, la Biblia no dice cómo fue su vida después, pero imaginémonos esto. Logró llegar a encontrar sanidad y por medio de su sanidad en base a la fe vino una riqueza maravillosa. Tener felicidad en su vida. Poder volver, quizá, por eso lo digo, pensémoslo de esta manera. Quizá volvió con sus seres queridos, quizá volvió a trabajar, a su hogar, a disfrutar de los suyos y ahí encontró su felicidad. Pero fue basada en algo que no necesita muchas veces el dinero, sino solo se necesita alimentar en fe en Dios. Creo que Dios siempre está ahí. Dios siempre está obrando, Dios siempre está bendiciendo. Y no dejemos al último a Dios. Hoy tenemos la oportunidad de no dejarlo hasta el último, sino buscarlo ya y alimentar mi fe basada en Dios, la cual va a traerme felicidad. Dios te bendiga.